Dicen que algunas historias no empiezan con un beso, sino con un correo electrónico. El suyo llegó una tarde, con el inocente asunto: reencuentro 20 años, y en el momento en que Rebeca abrió el mensaje, vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo, una luz adolescente temeraria, casi febril. «Es mi instituto, Tom», dijo, como si me ofreciera un viaje al pasado. «Te va a encantar. Será para todos». Sonreí por reflejo, pero en mi interior se abría como una fisura una pregunta. ¿Qué pasa si todos también significa el único nombre que no quiero oír? Esa noche habló del gimnasio, del vestido perfecto, de su peinado a la antigua. Escuché cada detalle y pensé, qué raro, nunca la había visto tan comprometida con el presente. ¿Qué se celebra, al fin y al cabo, cuando la fiesta es del pasado? Dios mío. Garrett envió un mensaje. Gritó de repente, mientras su teléfono vibraba como un corazón que latía fuera de su pecho. Salimos en el bachillerato. Está divorciado. O sea, está divorciado. La pausa. Mi lengua se tropezó con el deseo. Tomé un sorbo de silencio para no decir lo que me quemaba la garganta. En los días siguientes, su risa empezó a vivir en una pantalla. Notificaciones de la hora de la cena. Sonrisas que no eran para mí. Solo estamos recordando recuerdos, dijo, y cada solo era un borrador que borraba mi presencia de la fotografía. Quería creer. Creer es cómodo, da calor cuando hace frío en casa, pero también es cierto que la confianza tiene un sonido, y el sonido que se oía en aquel entonces era el de un teclado susurrando después de medianoche. Una mañana en la cocina dejó la granada con el cuidado de quien cree que es una flor. Llegaremos juntos a la reunión, Garrett y yo, como amigos. Nos eligieron como la pareja más querida en el 12. Vero, será agradable entrar del brazo, por nostalgia. El café se me agrió en la boca. ¿Quieres ir con tu ex en vez de con tu marido? No te preocupes, Tom, es solo una entrada. 5 segundos. 5 segundos. Tiempo suficiente para que el suelo se mueva. Respiré hondo. Miré sus manos, tan seguras de sí mismas, y me pregunté cuándo nosotros se convirtió en decoración en una habitación donde solo yo y ayer teníamos cabida. Hay traiciones que no empiezan en la cama, empiezan en una puerta que decides cruzar, del brazo de un fantasma. No grité, no supliqué. Aprendí que algunas guerras se pierden con la primera disculpa que se ofrece por lástima. Pero mi silencio no era un acuerdo, era un espejo. Y en el reflejo vi a un hombre intentando no encogerse en el pasado de otro. Esa noche, mientras ella reservaba la manicura y el vestido de 400 euros, salí al balcón. La ciudad respiraba lentamente. Pensé en nuestra historia. Las compras del domingo, las películas a mitad de película, las conversaciones interrumpidas por notificaciones que empezaban a crecer como hiedra en las paredes. Pensé en lo que no vemos cuando todavía creemos. El brillo en los ojos que no pregunta ¿cómo estás?, porque ya está ocupado preguntando ¿cómo estaba? Cuando volví adentro, Rebeca sonreía a su teléfono. Yo no era parte de esa sonrisa. Y allí, entre el tic-tac del reloj y el brillo azul de la pantalla, entendí. La invitación no era para una reunión de exalumnos, era para un reencuentro con ella misma. Y yo era el presente que empezaba a oler a ausencia, porque la primera traición fue dicha como si no dijera nada. La segunda vino con un sonido. Bolígrafo, un mensaje después de medianoche, una risa que no tenía destinatario, y así empezó la siguiente fase, cuando cada notificación se convertía en un ensayo para una despedida que todavía no sabía cómo decir. Hay ruidos que la casa aprende de memoria, el crujido de la madera, el vecino cerrando la puerta, el refrigerador respirando suavemente. Luego están los sonidos que la casa nunca debería aprender. Bolígrafo, 030 y 7. Bolígrafo, 050 y 8. Bolígrafo, 112. La primera bolígrafo era inocente. El segundo trajo risas. El tercero trajo silencio. El de ella, con los ojos pegados a la pantalla. Y el mío, como alguien que se dio cuenta demasiado tarde de que la palabra nostalgia puede ser una elegante excusa para el hambre. Solo estamos recordando la secundaria, dijo, y juro que escuché la palabra solo mientras intentaba contener un escalofrío que ya no cabía en mi bolsillo. Había una nueva coreografía en la cocina. Ella sostenía su teléfono celular como quien esconde una cerilla encendida en su mano.
La risa era una cápsula del pasado, arrojada fuera de las horas. Y yo, sentada a la mesa, me di cuenta de que no hay nada más solitario que existir a 1 metro de alguien que ya no te ve. Garrett recordó esa foto en el baile. ¿Te acuerdas? Preguntó sin levantar la vista. Recordé algo más. Nuestro primer apartamento, el sofá barato y las promesas caras, el juntos, dicho 1000 veces como credo. Así comienza la erosión. No con un colapso, sino con migajas. Un mensaje, un emoji, un buenas noches, que no es para ti. La confianza no muere de golpe, se enferma. Intenté apaciguarla con razones. Es solo una reunión, Tom. Son solo amigos. Pero luego vienen las pequeñas cirugías de lo real. ¿A qué estás a rir? Nada de especial. Nada especial. Es un muro contra el que las parejas chocarán hasta sangrar. En la sala, al final del día, el brillo azul de la pantalla borraba nuestras sombras. Ella se rió con alguien que conocía el lenguaje secreto de una época en la que yo no existía. Hubo noches en las que me encontré mirando el reloj, como si la manecilla pudiera alejar los mensajes. Había mañanas en que su buenos días ya estaba desgastado, como si hubiera despertado en otra habitación. Me pregunté dónde empieza la infidelidad, ¿con el toque de una mano, en un piso? ¿O empieza aquí, en este lento desvío, en el placer de ser visto por alguien que solo conoce versiones perfectas de ti? Lo llamé infidelidad sin contacto, y aún así, me dolió. Un domingo, el teléfono celular quedó abierto sobre el mostrador. No miré, lo juró. La frase estaba allí, en medio de una ventana. No puedo esperar a que entremos juntos. Juntos. Palabra corta, herida larga. Sentí mi mano cerrarse sola, mi cuerpo tensarse, como si fuera yo quien cupiera dentro de ese mensaje. Respiré. Podría haber hecho un escándalo. Podría haberlo dicho todo de una vez. Todo un año de ira en 5 minutos. Pero hay decisiones que, si se toman sin gritar, vuelven a mordernos como bumeranes. Y no quería perder mi nombre en el ruido. Salí al balcón. La ciudad parecía un corazón cansado. Pensé en Rebeca de los primeros meses, la que me pedía que bajara el volumen solo para escuchar mejor mi risa. Ahora ella estaba subiendo el volumen de alguien que yo no era, y mi risa ya no cabía en la lista de reproducción. Al día siguiente, hice la pregunta que me había estado quemando desde el primer momento. Bolígrafo. Si dijera que voy a entrar en una habitación del brazo de un ex, como amigo, ¿lo aceptarías? Ella suspiró con impaciencia. Tom, estás exagerando. Es tradición. 5 segundos y se acabó. 5 segundos. No hay unidad de tiempo más cruel. Basta atravesar una puerta y dejar afuera un matrimonio. Esa noche me acosté a su lado como si me acostara junto a un lugar donde ya no vivo. Su risa continuó en el celular y me di cuenta que mi dignidad clamaba por tener voz. No hacer daño, sino existir. Fue en ese intervalo, entre el último bolígrafo y el primer rayo de sol, una idea entró y se quedó conmigo. Si ella quisiera para entrar con el pasado, necesitaba para entrar con mi regalo. No por venganza, sino por fronteras. Porque cuando la casa aprende el sonido de tu ausencia, es hora de reclamar tu nombre. Y así fue como, durante una pausa para el café y unas palabras dolorosas, conocí al cómplice improbable de mi nuevo comienzo. Conocí a Jessica antes de que fuera la rival de Rebeca. En la oficina, ella era solo la colega del otro departamento, la del café amargo y las respuestas directas. Esa tarde, llevaba el peso de se quejó como quien lleva piedras en los bolsillos. Ella me miró 2 segundos más de lo que permite el protocolo y preguntó, ¿estás bien, Tom? Nadie se hace esa pregunta, pensé. Cuando respondí, más o menos, empezó a desvelarse la historia. Le conté sobre la invitación de Garrett, sobre la entrada de 5 segundos. Ella dejó la taza y sonrió con humor cansado. Becky siempre estuvo obsesionada con la preparatoria y con los concursos de más esto, más aquello. Yo era su espina clavada. La palabra espina permaneció entre nosotros como un objeto antiguo y afilado. Dude. Eso suena a venganza, ¿no? Ella negó con la cabeza. No si te ayudo a no acobardarte. La dignidad no es venganza. Así surgió la idea. Entrar no para hacer daño, sino para marcar una frontera. Aún así, me sentía culpable. No quería convertirme en alguien que se deja llevar por el público. ¿Y si me vuelvo pequeña, Jessica? Es pequeño estar en la puerta mientras cumple 17 años. Es genial ocupar tu lugar. La sencillez de esta frase dolió como una buena verdad. Dibujamos el plan en servilletas,
como adolescentes planeando su fiesta de graduación. Irónico, lo sé. Hora de llegada. Dinu, 30 horas. Motivo: calentar la habitación, que sus miradas se crucen y luego abrir la puerta. Ella dijo, es cruel. Yo dije, es honesto. Ambos sabíamos que era ambas cosas. Luego vinieron los detalles, y el coraje está en los detalles. ¿Vestido? Mostraba un verde esmeralda que no pedía permiso para existir. ¿Es demasiado?, pregunté. Es demasiado pedirte que aplaudas tu propia ausencia, respondió. Nos reímos. Por un momento, la risa fue ligera, sin igual. Establecemos reglas, las que salvan las historias de convertirse en veneno. 1. Sin talks ambiguos. 2. Sin humillación pública. Si hay una confrontación, mantenga sus respuestas breves y claras. 3. No es romance, es una alianza. ¿Puedes?, preguntó ella. Puedo, dijo, y la palabra sonó como un compromiso conmigo mismo. Ese mismo día recibí el mensaje que completaba el tablero. Rebecca va a prepararse al apartamento de Garrett. Prefiesta. Lo leí 2 veces. Antes de la fiesta, como quien brinda por el pasado, antes de entrar en el presente. La ira llegó como una ola, pero pasó. Lo que quedó fue el contorno, el lugar exacto donde yo terminaba y comenzaba la voluntad de otros. Entonces está decidido, le dijo a Jessica. Iré. Contigo. Ella levantó su taza como si hiciera un brindis. A tu casa. Oh. El día anterior fuimos a elegir las últimas piezas, no ropa, sino discursos. ¿Qué dirías si alguien te preguntara, ¿qué hacen juntos? Venimos a honrar el regalo. ¿Qué pasaría si Rebecca viniera enfadada? Estoy aquí como tu marido, no como tu adorno. ¿Qué pasaría si Garrett se acercara? Encantado de conocerte, Tom. El pasado ya te conoce. El presente soy yo. Por la noche, solo, volví a preguntarme si ahora yo era el pequeño de la historia. La respuesta llegó con calma. Insignificante duele ganar. Solo quería existir sin disculparme. Cogí la guitarra. Las cuerdas sonaban como costuras cerrándose. Me di cuenta de que la madurez no consiste en no sentir dolor, sino en negarse a utilizar el dolor como arma. El día señalado, las 19:03 horas, me puse mi mejor traje, no como armadura, sino como respeto. Cuando aparqué frente al edificio de Jessica, la vi salir. Esmeralda, firme. Una presencia que decía no más pedir permiso. Ella abrió la puerta del coche y simplemente preguntó, ¿Listo? Ahí está, respondí. Y era cierto. A lo largo del camino, nos acostumbramos al silencio. No necesitábamos palabras, necesitábamos un eje. La proximidad no era romance, era un pacto para no dejarnos menospreciar. En el semáforo dijo, si te duele, aquí estoy. Si me duele, me quedo aquí, la corregí. Ella sonrió, y esa fue mi primera pequeña victoria. No huir de mí misma cuando llegó el dolor. Aparcamos a las 19:28. Respiramos al mismo tiempo, parecía una coreografía. La puerta del salón estaba 2 pasos más adelante, y detrás de ella, un mundo en el que me habían reescrito como extra. Apreté el brazo de Jessica, no por estrategia, sino por firmeza. ¿Nos vamos?, preguntó. Vamos. Y caminamos. Debido a que algunas puertas solo se abren cuando llegas de una pieza, la siguiente escena no sería de gritos, sino de miradas. Y nada parece tan profundo como un reencuentro. Ahora bien, lo que la sala vio aquella noche, nadie lo ha olvidado. Llegamos a las 19:32. La sala resumaba lujo improvisado, globos metálicos, un fotomatón con plumas que proyectaban brillo en el suelo, una pantalla que repetía fotos del bachillerato, como si el tiempo fuera un disco de vinilo girando en el mismo surco. La luz amarilla hacía que los cuencos parecieran más llenos de lo que estaban. El zumbido era cálido, listo para cualquier chispa. La puerta se abrió con un suave empujón. Jessica y yo entramos con un ritmo que parecía ensayado, pero era simplemente firme. La primera mirada fue la del expresidente de la clase. Sus ojos estaban puestos en nosotros, sus cejas se alzaban y un susurro se alzaba. Es Tom, con Jessica. Las cabezas se giraron lentamente, como girasoles buscando el sol. No fue triunfo, fue presencia. La vi antes de que ella me viera. Rebecca, junto al tablero de fotos, riendo con una risa que ya me sabía de memoria. Garrett a su lado, con su mano apoyada en el borde de su espalda, ese lugar que nunca es neutral. Se hicieron pasar por aquellos que quieren que el tiempo se trague la diferencia entre ayer y ahora. Jessica me tocó el antebrazo,
Un gesto sencillo. Estás aquí. Dejamos que los segundos hicieran su trabajo. Los susurros pasaban por la habitación como el viento a través de las cortinas. La amiga de Rebeca, corriendo hacia ella, le susurró apresuradamente un secreto al oído. Y luego, la mirada. Para mí lo suyo. Confusión, ira, vergüenza, miedo. Todos los verbos en un solo músculo de la cara. Él la vino. ¿Qué crees que estás haciendo? Susurró, como si hablara con una sola persona. Tomando algo con mi cita, respondí con la calma que me había costado toda la semana. Jessica, qué bueno verte, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El vestido es precioso, respondió Jessica, sin veneno. Y valiente. Garrett dio un paso más cerca, con la mano en el bolsillo, la neutralidad de quien no quiere elegir. Mucho gusto. Tom le tendí la mano. El regalo. Continuó adelante sin saber dónde mirar. No lo discutimos allí. La sala tenía otra agenda. Ese baile de superlativos que la escuela secundaria nunca olvida. El más exitoso. El mejor estilo. Aplausos fáciles, risas. Cuando gritaron, los más propensos a revivir la secundaria, alguien gritó desde una mesa del fondo, medio en broma, medio insultante, la pareja de 12, Vero Grado. Las risas de la sala llegaban a oleadas. No me reí. Rebeca tampoco. Llegó la cena. Jessica y yo estábamos en la mesa 12, viendo el teatro social como quien lee los subtítulos de una película antigua. En la pantalla empezó a decir, ¿dónde están ahora? La foto profesional de Jessica apareció junto al puesto. Saludos. Luego, una toma de nuestro picnic empresarial, los dos al fondo riéndonos de algo, y alguien, a 2 mesas de distancia, juntó las piezas en voz alta. Trabajan juntos. Sus miradas se perdieron como pájaros que se perdieron en el camino. La siguiente diapositiva trajo a Garrett. Pequeñas victorias, muchos nuevos comienzos, una línea que decía más de lo que debía. La comparación resonó. No era cruda ni cruel, simplemente inevitable. Rebeca removió su copa. El vino rozó el mantel como una alarma silenciosa. Ella se puso de pie. ¡Qué ridículo!, dije a la sala. Pero era para mí. Tom vino con ella solo para avergonzarme. Los cubiertos se detuvieron. Jessica se levantó lentamente, con voz clara. Vino porque decidiste entrar con tu pasado y le pediste que aplaudiera. Hay límites. Rebeca se volvió hacia mí. Filtraste mi celular. No hacía falta. Dejaste los mensajes abiertos en el mostrador. El murmullo se extendió. No quería humillarla. Solo quería nombrar. Garrett intentó decir, cálmate, pero se quedó colgado. El DJ, sabiamente, subió el volumen como quien abre un paraguas en medio de una tormenta. Y la tormenta pasó sobre nosotros. Los aplausos comenzaron de nuevo. Las conversaciones se reanudaron. La música atrajo los cuerpos a la pista de baile. Jessica y yo fuimos al bar. Un agua, por favor. Necesitaba que le limpiaran la boca de sal. Ella puso su mano sobre el mostrador, con los ojos fijos en mí. ¿Estás bien? Lo soy. Y por primera vez en semanas, era cierto. La pista de baile invitó a las parejas a bailar, con las parejas que hicieron historia. Vi a Rebeca dudar, el brazo de Garrett, a medio camino, el público clamando nostalgia. No entré en esa etapa. Aprendí esa noche que la dignidad también sabe decir no cuando el mundo exige espectáculo. A partir de ese momento, todo cambió 1 milímetro. Pero los milímetros crean nuevos mapas. Rebeca no volvió a buscarme. Buscó justificación en rostros que no podían darla. La habitación siguió adelante, como siempre lo hacen las habitaciones. Jessica y yo nos reímos ante un comentario al azar. Una risa ligera y brusca. Me fui antes de lo que mi manada hubiera querido. En el estacionamiento el aire frío me devolvió la figura. Pensé que llegar hasta su rival no era cuestión de vencerla, sino de no perderme a mí mismo. Y cuando la música terminó, el silencio trajo la cuenta. Cada elección tiene una respuesta. Los mensajes llegaban en oleadas, llamadas telefónicas, publicaciones, secretos que ya no cabían en los cajones. Mi respuesta vendría clara, porque después de la noche que nadie olvida, llega el día en que la fantasía cae por sí sola. Las noches posteriores al reencuentro tuvieron el mismo sonido, pero una temperatura diferente. El silencio ya no era ausencia, era prueba. Yo llegaba a casa sano y salvo, ella llegaba tarde, con discursos que cambiaban de ropa con cada conversación. La primera ola llegó al amanecer, el portazo, el perfume del salón intentando tapar el olor de la vergüenza. Lo arruinaste todo, dijo.
tropezando con las sílabas. ¿Qué, exactamente? ¿Nuestra boda o tu historia de bachillerato? Se sentó en el sofá como si acabara de aterrizar. No entiendes. Con Garrett yo estaba especial. Dolió. No la palabra, sino lo que confesó sin darse cuenta. Yo era la vida, él, el escenario. Por la mañana, el guión cambió. Quiero una disculpa, dijo fríamente, con la luz del día enmascarando sus certezas. Disculpas por existir, por no aplaudir, por humillarme. Sonrisas sin dientes. La dignidad, cuando aprende a caminar, no lleva el cinturón de culpa ajena. Luego vino la campaña. Una publicación en las redes sociales. Los hombres controladores tienen miedo de la amistad femenina. Los comentarios fueron sinceros. Pero entraste con tu ex. Todos vieron las fotos. Desapareció en horas. El eco permaneció. Ese mismo día, mi madre me llamó riendo, con una risa tierna y cansada. Entonces, hijo, ¿llevo a mis nietos al baile o llevo tu traje a la tintorería? Le conté la versión corta. La manía del pasado da hambre, pero no alimenta a nadie, dijo, con la sabiduría de quien ya ha barrido ruinas. La segunda ola llegó donde menos lo esperaba. LinkedIn. Un mensaje de la ex esposa de Garrett. Hola Tom. No nos conocemos. Solo quería avisarte que mi matrimonio terminó entre mensajes nocturnos con alguien llamado B. Las fechas coinciden. Lo leí 3 veces. No necesitaba nada más. No se trataba de culpar, se trataba de dejar de lidiar con aquello que me disminuía. Cuando Rebeca vino a recoger ropa, le dije que seguiría adelante con el divorcio. Su rostro era primero de asombro, luego de indignación y finalmente de cálculo. No puedes, no he hecho nada serio. Me hiciste pequeño en tu vida, lo llamaste nostalgia. Quiero la casa, compensación. Miré a mi alrededor. La casa estaba alquilada, y el amor también. En la oficina de mediación, el aire tenía el peso de las cosas rompiéndose en silencio. Imprimí los mensajes, no por venganza, sino por higiene. Ella habló de terapia, de empezar de nuevo. Hablé de límites. La mediadora escuchó, dejó los bolígrafos y repartió lo que había. 3 años, sin hijos, vidas medias que se separan con una regla. Al salir, me encontré con Garrett en una gasolinera. El mundo, cuando quiere ironía, no se contiene. Levantó la mano en un saludo avergonzado. Lo siento, por todo. ¿Cómo está Rebeca?, pregunté rotundamente. Bajó la mirada, intenso, demasiado concentrado en lo secundario. No, puedo. La frase no me causó ningún placer. Me dio una triste paz. Las fantasías no aman a nadie, solo piden adoración. En casa reuní lo que pude. 2 bolsos, la guitarra, un cuaderno. Sentí el dolor como quien siente frío. Primero en los dedos, luego en el pecho. Pero había otro sentimiento, nuevo, completo, algo entre respeto y retorno. Me di cuenta de que no hay justicia que pueda curar un corazón, pero hay decisiones que no lo volverán a dañar. En la última audiencia, ella apareció con Garrett como si él pudiera sostener la escena final. Ni siquiera tenía ganas. Su celular vibraba con una vida que no era suya. Cuando el juez leyó la sentencia, el tiempo estaba claro como el cristal después de la lluvia. Afuera, ella se acercó. Espero que seas feliz. Soy libre, respondí. Ella se sonrojó. Garrett dijo, puedo dejarte en casa, tengo una cita. Vi en sus ojos el derrumbe de un mito. El pasado no salva a nadie. Caminé de regreso. El mundo tenía la misma forma, pero yo encajaba mejor en él. Quedó claro lo que tan a menudo intentamos olvidar. A veces el amor no termina. Se convierte en una negativa a perdernos a nosotros mismos. Y cuando termina la caída, comienza la tierra. Es entonces cuando aprendemos a respirar sin pedir permiso, a tocar una nueva canción, a mirarnos al espejo y reconocer lo que queda. Después viene lo que realmente importa. No lo que me quitaron, sino lo que elegí cultivar. La libertad no empieza con un grito. Empieza con un pequeño sonido, la puerta cerrándose tras de ti y, por primera vez en mucho tiempo, no es abandono, es regreso. Me mudé a un apartamento de una habitación que olía a pintura fresca y a posibilidades. La primera noche fue un silencio casi agresivo. Abrí las ventanas, dejé entrar la ciudad y me senté en el suelo con la guitarra en el regazo. Las cuerdas se desafinaron, como si alguien se estirara después de años. Toqué despacio, sin una canción, solo para recordar a mis manos que aún sabían crear algo que no doliera. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas inauguraciones.
La primera taza que elegí, sin negociar el gusto. El primer estante montado torcido, pero mío. La primera planta que sobrevivió en el balcón, testaruda, como yo. Descubrí que la dignidad no es arrogancia. Es un hogar donde el cuerpo descansa sin encogerse. Las mañanas se convirtieron en un ritual. Un café sencillo, zapatillas desgastadas, senderos de montaña. Caminar se convirtió en un verbo en sí mismo. Caminar dolía los primeros metros. Luego empezó a sanar. Mi corazón latía al ritmo adecuado. El aire fresco abría espacio entre mis pensamientos y el paisaje me enseñó lo que había olvidado. Que el mundo no necesita nuestro dolor para ser hermoso. Jessica y yo seguimos siendo amigas, como prometimos. Tomábamos café en mesas bien iluminadas, hablábamos de trabajo y nos reíamos de las burocracias que soportan los apocalipsis personales. Un día llegó con un brillo de paz en los ojos. Se encontraba con alguien de contabilidad. La abracé con sincero cariño. No sentí ninguna pérdida. Sentí que habíamos cumplido la función más difícil de las relaciones humanas, ser un puente, no un destino. A veces, el recuerdo volvía con el aroma de un salón de baile. Su mano en la espalda de ella, el slide de ¿dónde están ahora?, la risa que no era para mí. No huí de estos recuerdos. Los senté a mi lado como niños cansados. Les dije, gracias por traerme aquí. Ahora pueden ir a jugar a otra habitación. Y lo hicieron, poco a poco. Rebeca intentó responder mensajes que parecían un eco. Te extraño. No fuimos perfectos, pero ¿podríamos intentarlo de nuevo? He aprendido a respetar las preguntas que no buscan respuestas. Solo quieren posponer el final. Respondí con firme ternura. Te deseo paz. La mía empezó sin ti. No se trataba de humillación. Se trataba de cerrar puertas en silencio. En el trabajo, me negué a ser la leyenda de las reuniones. Prefiero ser el tipo que respeta los plazos y almuerza temprano. La vida no es un escenario eterno. A veces es un pasillo con luces fluorescentes donde aprendemos a caminar bien. Y eso basta. Hubo una noche, semanas después, en que por fin toqué una canción completa. No sobre traición ni venganza, sobre cruzar al otro lado. Las notas salieron limpias y me di cuenta de que mi voz, cuando no se disculpa con el pasado, encuentra un timbre que me reconoce. La grabé en mi teléfono, no para publicarla, sino para recordar. Así es como suena ser yo otra vez. Si algo he aprendido de esta historia, es esto. La madurez no te protege del dolor. Te enseña a no convertirlo en una cadena. El amor es un verbo adulto, cuando sabe decir, basta sin necesidad de que el mundo aplauda. Y el orgullo, ese del que tanta gente se aleja, puede ser el marco que impide que la pintura se vuelva a caer. Un domingo, me encontré con un grupo de excursionistas. Gente normal con mapas arrugados y botellas de agua. Al final de un sendero, el sol se abrió como una cortina. Me reí para mis adentros, no de victoria, sino de alivio. La vida volvía a ser de mi tamaño, y por primera vez no me hacía daño ocupar espacio.